Esta es la historia de un chico que no quería ser solo un granjero y de una compañía que cambiaría para siempre el salón de medio mundo. 1926. En una Suecia rural, todavía marcada por la austeridad de la posguerra, nace un niño llamado Ingvar Kamprad. Siendo apenas un adolescente, en 1943, con 17 años, Ingvar funda una pequeña empresa con el dinero que su padre le había dado por sacar buenas notas. El nombre que elige, IKEA, es un mapa de su propia vida. Las iniciales de Ingvar Kamprad, seguidas de la E de Elmtarid, la granja familiar, y la A de Agunarid, su pueblo. En la intimidad de su escritorio, entre el hambre de oportunidades y la economía racionada de la Europa de la época, nacía un gigante. Pero los primeros años no fueron de muebles. Al principio, Ingvar vendía bolígrafos, billeteras y medias por correo. Podemos imaginar las conversaciones. «¿Puede llegar mañana?» Y él respondiendo: «Claro, se lo envío por el lechero». En la Suecia de los 40, un país en plena reconstrucción, la movilidad social era limitada, pero la curiosidad de este emprendedor buscaba romper todas las barreras. El salto decisivo llegó a finales de la década, en 1948. La empresa empieza a vender pequeños muebles fabricados por artesanos locales. De repente, el negocio olía a serrín, al sonido de una sierra a media tarde. La decisión no fue romántica, sino totalmente práctica. Los muebles ofrecían más margen, más volumen y una promesa de futuro mucho más sólida. El primer mueble que vendió, una sencilla mesa auxiliar, cambió el horizonte comercial de la compañía para siempre. Para llegar a los clientes, Ingvar apostó por una herramienta casi arcaica, pero increíblemente poderosa: el catálogo. Imagina la escena. Una familia abre el buzón y entre facturas y noticias aparece un folleto con fotografías que prometían orden, diseño y una vida mejor. El catálogo se convirtió en un instrumento de alcance masivo, construyendo la confianza en una marca que apenas empezaba a nacer. Y entonces, a mediados de los 50, llegó la innovación por puro accidente. Cuenta la leyenda que un empleado, harto de transportar muebles voluminosos que no cabían en los coches, tuvo una epifanía. ¿Y si le quitamos las patas a esta mesa? Así, de un gesto de pura frustración, nació el concepto que definiría a IKEA, el flat pack o paquete plano. Montar, desmontar, empaquetar en plano. Acababan de encender la mecha de la logística moderna. Un descubrimiento humilde que cambiaría la producción y el envío de muebles a nivel global. Con esta idea nació también una filosofía: el diseño democrático. Muebles funcionales, bien diseñados y, sobre todo, asequibles para la mayoría de la gente. En plena posguerra, con el boom de la vivienda, la demanda era enorme. La estrategia era clara: reducir costes para reducir precios, sin renunciar a una estética limpia y escandinava que pronto se convertiría en su seña de identidad. En 1958, IKEA dio otro paso de gigante. Abrió su primera tienda física en Älmhult, el pueblo natal de la empresa. Las puertas se abrieron y el público entró como quien descubre un nuevo país. La tienda no era solo un lugar para comprar, era un escenario. Pasillos largos, muebles dispuestos como si fueran habitaciones de verdad. La experiencia de comprar se convirtió en un paseo inspirador. Älmhult fue el laboratorio donde se probaron las ideas de exposición y servicio que hoy conocemos. Pero detrás de este crecimiento había una cultura empresarial muy estricta, marcada por la personalidad de su fundador. La austeridad era ley. Se cuenta que Ingvar controlaba hasta el más mínimo gasto, desde los viajes de los directivos hasta el precio del café en la oficina. Era una ambición enorme, pero contenida por una frugalidad casi obsesiva. La expansión por Suecia, a finales de los 50, trajo consigo enormes desafíos logísticos. Había que gestionar el transporte, el inventario y asegurar una calidad consistente en todas las tiendas. IKEA estaba pasando de ser un negocio local a una red nacional que necesitaba estándares industriales, y la tensión entre el control centralizado y la adaptación a cada mercado era constante. Para lograrlo, la relación con los proveedores fue clave. IKEA no solo les compraba,
sino que transformaba sus procesos de producción. Exigía economía de escala, mejoras constantes y una eficiencia que, a veces, cambiaba la economía de pueblos enteros. Por un lado, democratizaba el diseño. Por otro, ejercía un poder inmenso sobre toda la cadena de producción, una dualidad que marcaría su historia. Mientras tanto, el catálogo se convertía en una especie de evangelio cultural. Llegaba a los hogares europeos cada año como un ritual, un objeto que organizaba deseos, inspiraciones y aspiraciones. Con una tirada que no paraba de crecer, se consolidó como la principal herramienta de marketing, democratizando el gusto y colocando a IKEA como un referente cultural indiscutible. Pero claro, la búsqueda implacable del precio bajo también trajo críticas. Empezaron a surgir dudas sobre la durabilidad de los productos y la percepción de una obsolescencia programada. Diseñadores, competidores y algunos clientes empezaron a exigir más calidad y sostenibilidad. Era un conflicto moral y empresarial que se volvería recurrente. ¿Cómo escalar sin perder el alma? Ni la calidad. A partir de la década de los 60, IKEA empezó a mirar más allá de sus fronteras. El sueño sueco se preparaba para ser internacional. Los primeros pasos fueron en los países nórdicos, pero pronto se aventuraron más allá. Cada nuevo país era una operación casi militar. Adaptar catálogos, estudiar los gustos locales, negociar con regulaciones distintas. Era la emoción de la conquista comercial, mezclada con el miedo a lo desconocido. Y en el centro de todo, la figura compleja de Ingvar Kamprad. Un fundador carismático, obsesionado con los costes, capaz de inspirar una lealtad feroz, pero también de generar controversias. Su historia personal, con episodios menos luminosos, alimentaría debates futuros sobre su reputación y la de la empresa. No era un héroe de manual, sino un hombre complejo detrás de una máquina corporativa gigante. El crecimiento no fue un camino de rosas. La compañía empezó a enfrentarse a sus primeras crisis públicas, con cuestionamientos sobre sus prácticas laborales, su impacto social y la propia figura de su fundador. Por primera vez, IKEA tuvo que aprender a gestionar la opinión pública, a responder a periodistas y a defenderse en un escenario mucho más grande. Aún así, el fenómeno antropológico era imparable. El mueble plano de IKEA facilitó las mudanzas, los hogares temporales de estudiantes, la cultura del hazlo tú mismo. Montar tu propia casa se convirtió en un símbolo de independencia para toda una generación. Pero, al mismo tiempo, surgía una pregunta. ¿Qué se pierde cuando lo más íntimo, nuestro hogar, se industrializa a escala masiva? La empresa, sin embargo, no se detuvo. La innovación era continua. Invertía en nuevos diseños, en embalajes aún más eficientes y en esos manuales de montaje sin palabras que son, en sí mismos, un pequeño milagro de la comunicación universal. La maquinaria funcionaba como un reloj, adaptándose con una creatividad asombrosa a cada nuevo problema. En el resto de Europa, IKEA era a la vez un exotismo y una promesa. Muebles funcionales, precios increíblemente bajos y un estilo nórdico que se exportaba como una bandera cultural. A finales de los 60, la marca ya era un fenómeno que iba mucho más allá de Suecia. La compañía aceleraba, abría mercados, diseñaba para las masas. Pero con la velocidad, las preguntas se hacían más grandes. ¿Es sostenible este modelo? ¿Dónde queda el control artístico? ¿Cuáles son las consecuencias sociales de producir a esta escala? La caja de cartón se cierra en la fábrica, pero está lista para viajar. Lo que empezó en una pequeña granja en Agunnaryd se prepara para conquistar el mapa empresarial mundial. Pero en esa carrera desenfrenada, un pasado incómodo y una ambición desmedida están a punto de reaparecer. A comienzos de la década de los 70, IKEA se convierte en una idea exportable. Alemania, Suiza, Austria. El diseño escandinavo se extiende como una promesa de orden, en un continente que quiere La crisis del petróleo acelera la búsqueda de productos asequibles, y ahí estaba IKEA, posicionándose como un refugio del consumo racional. No solo vendían muebles, vendían una forma de vivir. Cada recorrido por la tienda era una coreografía perfectamente estudiada. Entrar sin saber muy bien lo que buscas y salir,
casi sin darte cuenta, con una nueva identidad doméstica. Los famosos showrooms fueron una innovación que transformó por completo la experiencia de compra. La apertura de la primera gran tienda fuera de Escandinavia, en Königslutter, Alemania, en 1974, fue un hito. El concepto del autoservicio y los paquetes planos empezaron a cambiar el comercio minorista mundial para siempre. Hacia finales de los años 70, IKEA mira más allá de Europa. Australia, Canadá, Hong Kong. Contenedores con el logo azul y amarillo cruzaban océanos. Pero no fue fácil. Fue un verdadero desafío cultural. Manuales que debían adaptarse a cada idioma. Nombres de productos impronunciables para los locales. Y sobre todo, clientes que nunca en su vida habían tenido que montar su propio mueble. Pero poco a poco lo consiguieron. Un mueble de IKEA en una casa de Toronto o Sydney era mucho más que un simple objeto. Era una metáfora de la globalización en acción. Pero detrás del sueño del paquete plano había ruido. Costos, presiones, contratos. La deslocalización industrial en Europa del Este y Asia durante los 80 llevó a la empresa a subcontratar fábricas, y con ello llegaron las primeras críticas por las condiciones de trabajo. Como muchas otras multinacionales, IKEA se enfrentó a su propio espejo moral, y la prensa se preguntaba: ¿puede el diseño democrático construirse sobre trabajo barato? Por si fuera poco, en 1988, un secreto guardado durante décadas salió a la luz. La prensa destapó la relación juvenil que Ingvar Kamprad había mantenido con grupos simpatizantes del nazismo en la Suecia de los años 40. Fue un golpe directo al alma de la empresa. El icono del mueble para todos arrastraba una sombra inesperada y muy oscura. Kamprad, ya mayor, pidió disculpas públicas, reconociendo lo que llamó el mayor error de su vida, y reafirmando que IKEA debía ser un espacio de inclusión. Tras el escándalo, se retiró a su casa en Suiza, en un gesto que simbolizaba tanto la reflexión como el comienzo de una nueva etapa para la compañía. Los 90 trajeron una nueva generación de liderazgo. Con la imagen de su fundador en un segundo plano, la empresa se centró en la resiliencia y la renovación. Ejecutivos jóvenes revisaban diseños, los ingenieros digitalizaban catálogos y, sobre todo, la expansión continuó con más fuerza que nunca. La conquista de Estados Unidos, que había comenzado tímidamente en 1985, explotó durante esta década. IKEA redefinió el hogar americano con su estética europea, su eficiencia para espacios pequeños y sus precios imbatibles. La esperanza volvía a la compañía. Para el año 2000, el catálogo de IKEA se imprimía en más de 30 idiomas y se distribuían más de 150 millones de copias. Se decía que solo la Biblia lo superaba en número de impresiones. De repente, el mueble se había convertido en un lenguaje universal. Y el catálogo, en un evangelio de lo cotidiano. Los diseñadores se enfrentaban constantemente al desafío de equilibrar estética y costo, emoción y función, creando objetos que millones de personas en todo el mundo deseaban tener en sus casas. Sin embargo, la calma no duró mucho. En 2009, una nueva serie de críticas sacudió la reputación de IKEA. Reportajes sobre prácticas laborales poco éticas en Asia y problemas con la sostenibilidad de sus materiales volvieron a poner a la empresa en el punto de mira. La confianza de los consumidores estaba en juego. Pero esta vez, la respuesta fue diferente. La compañía reaccionó creando sus propios y rigurosos estándares de ética y sostenibilidad, iWay, prometiendo trazabilidad total de sus materias primas y una transparencia que antes no existía. La imagen final de esa crisis fue la de una reconstrucción moral. Árboles replantados, programas de apoyo a trabajadores locales y un compromiso público con el planeta. A partir de la década de 2010, IKEA redefine su identidad. Ahora, el objetivo era el diseño circular, la energía limpia y los materiales sostenibles. Paneles solares en los techos de las tiendas, planes para alcanzar la neutralidad de carbono. La empresa se enfrentaba a una paradoja enorme: ser un gigante del consumo masivo y, al mismo tiempo, intentar ser ecológico. ¿Es posible vender millones de productos y ser sostenible? IKEA apostó a que sí. Su futuro, decían,
se construiría con luz natural. Y entonces llegó la revolución digital. Los teléfonos móviles y las aplicaciones cambiaron nuestra forma de comprar. En 2021, después de 70 años de historia, IKEA anunció que el catálogo físico desaparecía para siempre. Fue el fin de una era. Un momento nostálgico para millones de personas que habían crecido hojeando sus páginas. Pero la marca ya vivía en las pantallas, en experiencias interactivas y en aplicaciones de realidad aumentada que te permitían ver cómo quedaría ese sofá en tu salón antes de comprarlo. Con esta madurez global, también llegó una mayor sensibilidad cultural. IKEA entendió que no podía vender exactamente lo mismo en todas partes. El diseño sueco empezó a mezclarse con el mundo. Se adaptaron colores, tamaños de muebles e incluso el menú del restaurante para satisfacer las costumbres locales. De repente, en una tienda de la India, podías encontrar clientes comiendo las famosas albóndigas suecas junto a unas samosas. El minimalismo escandinavo se había vuelto multicultural. Mientras todo esto ocurría, Ingvar Kamprad vivía sus últimos años en su casa de Småland, la misma región donde todo empezó. Murió en 2018, a los 91 años. Su vida fue un espejo de contradicciones, austeridad y una riqueza incalculable, simplicidad y un poder global inmenso. Pero su visión sobrevivió al tiempo. El hombre se fue, pero su idea, su imperio, siguió trabajando. Hoy, IKEA es más que una tienda. Es un ritual global. Con más de 400 puntos de venta en 50 países y 2.000 millones de visitas anuales a su web, ha democratizado el diseño, haciéndolo accesible para casi todo el mundo. Pero también, inevitablemente, lo ha estandarizado. Ha hecho accesible la belleza, sí, pero quizás al precio de la homogeneidad. Y esto nos deja una pregunta final. ¿Qué ocurre cuando una empresa logra que todos los hogares del mundo se parezcan un poco entre sí? ¿Dónde termina la inspiración y dónde empieza la uniformidad? El triunfo de IKEA borró muchas diferencias, creando un lenguaje estético común. Desde aquella humilde granja en 1943 hasta hoy, IKEA ha atravesado guerras, crisis y reinvenciones. Ha cambiado la forma en que habitamos el planeta. Pero el mundo cambia más rápido que los muebles. Y tal vez la mayor pregunta no sea cómo IKEA transformó nuestras casas, sino cómo nuestras casas terminarán transformando a IKEA. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te ha gustado, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos episodios.